Quiero retomar un poquito, no sé los que estuvieron aquí el domingo anterior, pero Pablo nos ayudó predicando y él hablaba de esta situación que estaba pasando con la iglesia primitiva, en donde los apóstoles estaban siendo guiados, usados por el poder del Espíritu Santo. Recordamos que no era la sombra de Pedro, no era el apóstol Pedro, era el Espíritu Santo obrando a través de Pedro en milagros, en prodigios, en señales. Y todo eso pasaba ahí, en la iglesia. Nos estaba diciendo Pablo que inclusive las personas sacaban a sus enfermos para que cuando pasara el apóstol Pedro o alguno de los apóstoles, si acaso la sombra pudiera al tocarlos sanarlos. Me acuerdo que una de las preguntas de las iglesias en casa era, ¿cómo te sentirías tú si vieras esos milagros ahora? Y yo más bien te pregunto, ¿es el mismo Espíritu Santo el que obraba en los apóstoles que el que tenemos nosotros? Entonces el mismo poder y obra de la misma manera en nosotros para transformación de nuestras vidas. Así que también vimos una contraparte, porque en la obra de Dios vemos constantemente cierto tipo de oposiciones. Y en este caso, lo que Pablo nos estaba contando, él nos hablaba de un tipo de oposición externa. ¿Se acuerdan quiénes se estaban oponiendo a esto que estaba pasando de los apóstoles predicando en el templo? Los líderes religiosos, exacto, los saduceos. Y no solo eso, nos estaba diciendo que ellos tenían celos de lo que estaba pasando. Lejos de maravillarse de que el Mesías, Cristo, ahora tenían la oportunidad de poner toda su fe en Él, su corazón se endureció y había celos. Eso es lo que nos venía predicando Pablo la semana pasada. Pero ahora que llegamos a Hechos 6, versículo 1 al 7, nos encontramos con otra situación. Porque si bien estamos viendo el crecimiento de la iglesia, la unidad que hay por medio del Espíritu Santo, estamos viendo este cambio de cultura, de naturaleza en los creyentes, pero Lucas nos está describiendo en estos 7 pasajes que empezaba a brotar un nuevo tipo de oposición, pero ahora era un tipo de oposición interno. Así que acompáñame a leer los pasajes Hechos 6 del 1 al 7. Y dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, escuchen bien, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Versículo 5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y a estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué no inclinas tu rostro y me acompañas en oración en esta tarde? Señor, qué lindo poder llegar a tu palabra, ver lo sorprendente que eres, lo glorioso que eres, la perfección de tu plan, la provisión que tú das para tu plan, para el cumplimiento perfecto. También es tan lindo, Señor, ver que no hay oposición que pueda contra ti. No hay absolutamente nada que pueda frenar tu obra, Señor. Descansamos en esa promesa, nos gloriamos del Padre Celestial que nos ha adoptado. Y Padre, te pido que no sea yo predicando en esta tarde, sino que sea tu Santo Espíritu guiándome palabra por palabra para comunicar este mensaje que sea de edificación y de fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y me gustaría comenzar esta tarde haciéndote una pregunta. No sé si has escuchado esta frase que dice: divide y vencerás.
¿La has escuchado? No está en la Biblia, no te espantes. De hecho, ni siquiera conozco al autor de esta frase, pero para mí que fue Satanás. Esa frase, divide y vencerás. Algo que estaba siendo claro es de que la obra del Señor avanzaba, el Señor provee para su obra, pero había tipos de oposiciones. Y en este pasaje que nos tocó, estamos viendo una oposición que tal vez, inclusive, duele más que la oposición anterior. ¿Sí o no que no es lo mismo una oposición externa, un ataque externo, a cuando viene desde adentro? Es muy diferente la situación. Y esto es lo que estaba empezando a pasar. Yo creo que Satanás estaba queriendo frenar la obra y empezó a meter discordia porque acuérdense de un detalle importante del contexto. Esta iglesia no era, por así decirlo, todos queretanos. Recordemos que en el día de Pentecostés llegaron de todas las naciones y había infinidad de diversidad de cultura. Inclusive los idiomas diferentes, tipos de pensamiento diferentes, pero tenían a Cristo en común, así como el día de hoy nosotros lo tenemos. Pero ¿cómo es la astucia en cuanto a querer dividir? Y fíjense cómo el pasaje nos empieza a mostrar a dos tipos de judíos. La palabra menciona a los judíos helenistas, que eran los que tenían su habla griega, y también habla de los judíos nativos, que eran los hebreos. Y fíjate cómo hay una queja, hay un sentimiento ahí de inconformidad de cómo se estaban haciendo las cosas. Y lo curioso es de que no dijeron, hey, se están descuidando las viudas de los creyentes, de los nuevos discípulos. Los judíos helenistas abogaron por ¿quiénes? Por sus viudas. ¿Notas la sutileza en ese comienzo que podía detonar en división? ¿Entre quién? Judíos helenistas y judíos nativos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que tenemos que recordar. No estamos hablando de una iglesia como la que estamos viendo ahorita. Estamos viendo una iglesia con un crecimiento, con un boom de crecimiento, donde en un solo día 5,000 personas se convertían, al otro día 3,000 personas se convierten y dice la palabra que seguía la multiplicación. ¿Te puedes imaginar una iglesia que en un corto tiempo pueda explotar en 10,000 personas? Creo que es obvio que va a haber situaciones, va a haber roces, va a haber problemas administrativos, va a haber problemas para solucionar las necesidades. Y creo que esto es lo que estaba pasando. Debido al crecimiento que estaba, surgieron estas necesidades. Y si bien pueden en el crecimiento salir necesidades, inconformidades, quejas, que estas quejas pueden convertirse también en murmuración, no por eso no tenemos que celebrar el crecimiento de la iglesia. Sabemos que va a haber detalles, sabemos que va a haber situaciones, pero no por eso no vamos a festejar el crecimiento de la iglesia. Y algo que me sorprende mucho y que me encantó fue cómo los apóstoles no ignoraron la necesidad. Porque fíjate, estamos hablando de las viudas de un grupo que conforma todos los nuevos creyentes. Pero los apóstoles creyeron que era importante atender esa necesidad. Pero lo que más me sorprende es de que no fue en su criterio, no fue por su experiencia, no fue por lo que ellos conocían de métodos de administración o de solución de problemas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, llenos del Espíritu Santo y llenos de la sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, les mostraron una solución que no solamente era atacar la necesidad, sino que abordaba otro tema, que era la unidad. Y por eso, si estás apuntando el día de hoy, la idea central es que nuestro servicio, cuando refleja a Cristo, termina en unidad. Nuestro servicio, reflejando a Cristo, refleja el amor de Dios, el amor de Cristo, y termina en esto, en una iglesia unida. Quiero que veas cómo los apóstoles no se pusieron a ellos ejecutar la solución. Simplemente ellos fueron fieles al Espíritu Santo y ellos pudieron delegar.
Ellos pudieron delegar, pudieron discernir por medio del Espíritu, con esa sabiduría, cuál era la relevancia, la importancia de repartir responsabilidades entre quiénes, entre todos los creyentes. Específicamente aquí hablando de 7 personas. Lo que me lleva a la pregunta, ¿estamos ignorando necesidades prácticas o básicas de nuestra comunidad? Y quiero decirte esta pregunta en el sentido de que no quiero que se piense que la predicación se trata de, al final te voy a poner un diseño donde estén todas las áreas de servicio y dónde te vas a apuntar, porque trasciende más allá. Cristo no era Cristo los domingos y los sábados. Cristo es Dios y Él nos dijo, esto es lo que hace el Padre. Si quieren conocer al Padre, véanme a mí. ¿Y qué nos enseñó? El sumo sacerdote. A servir, a ser un siervo sufriente, ese siervo que se dio por cada uno de nosotros. Si estamos diciendo que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro ejemplo, y Él vino a la tierra a servir, Él no vino a ser servido siendo Dios, mereciendo Él absolutamente toda la adoración, toda la gloria. Dice la palabra de Dios que Él se despojó de su divinidad y vino a servir al mundo. Por lo cual quiero dejarte claro que esto no se trata de, en mis fuerzas, ver cómo yo voy a servir, sino en la consecuencia de que estar anclado en Cristo, de que por medio del Espíritu Santo, en mi vida obrando constantemente, la consecuencia es que yo sirva. Pero no solamente servir con buenas acciones, sino reflejando a Cristo, sirviendo no en mis fuerzas, no a mi forma, sino en la forma de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con las necesidades no atendidas. Son importantes, tanto que los apóstoles le dieron su atención. Y si no, pregúntale a algún papá cuando su hijo dice, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, ¿qué pasa si no atienden esa necesidad? Alguno de los dos se vuelve loco. Las necesidades tienen que ser atendidas. Y estas personas, estos judíos helenistas, no sentían que estaban siendo atendidos. No dice la palabra si era la motivación correcta o incorrecta en su corazón, pero sabemos que no estaban siendo atendidos. Pero no solo eso, vimos que esa queja estaba terminando o podía terminar en murmuración. Así que ¿cuántas veces no nos ha pasado que en este contexto de iglesia, con personas imperfectas que somos y por necesidades no atendidas, ha llegado a caer tema de murmuración? Tenemos que ver que cada necesidad es importante. La solución para las necesidades atendidas no es ignorarlas, sino atenderlas y actuar. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Pero quiero preguntarte, ¿tú aquí el día de hoy conoces las necesidades de la iglesia? De la iglesia me refiero personas que te rodean, las personas que están en tu iglesia en casa. ¿Conoces las necesidades que tienen? En la semana hablé con una persona, con un amigo. 20 minutos bastaron para darme cuenta de muchos dones, de muchos talentos, de sus necesidades, de cómo es como persona. ¿Estamos siendo intencionales? Aún en la iglesia en casa. Me acuerdo que cada temporada que te cambian de iglesia en casa, o si no te han cambiado, llegas, algunos son tan desconocidos para ti, pero al final de temporada ya sabes cada una de las necesidades de ellos. Ya oraste por sus necesidades, ya viste al Señor obrar con poder en medio de la necesidad. Y es tan lindo poder hacer comunidad. Quiero estarlos animando a que seamos conscientes y estemos observando esas necesidades. No solo observando, sino también atendiéndolas. Cada vez que somos sensibles a las necesidades de los demás, estamos reflejando el corazón de Cristo. Esto lo conocemos en Mateo 20:28,
cuando nos habla de que Cristo, siendo siervo por excelencia, no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Y a mí una de las escenas de la palabra que me impactan más es Cristo, siendo Dios, en forma de hombre, lavándole las patas a los discípulos. Esa era una labor de servidumbre. ¿Te imaginas? El Dios altísimo, poderoso, 3 veces santo, despojándose de toda su gloria para venir a servir. Eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. Ya no enfocarnos solamente en nosotros, sino enfocarnos en el plan de Dios, en la iglesia. Por eso el servicio de personas fieles que reflejan a Cristo fortalece esto, la unidad de la iglesia. Y hay muchas personas que les encanta servir. Hay muchas personas que se les da naturalmente el servicio. Pero quiero decirte, para pasar al segundo punto, que no basta solamente con una buena motivación o con la idea de querer tener la actitud correcta. Porque lo que estamos viendo es que los apóstoles no estaban buscando en sí personas que fueran expertos en logística, personas expertas en caridad, personas que tuvieran ya experiencia en estructuras organizacionales. ¿Qué fue lo que estaban buscando los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo? Cualidades espirituales. Y no cualquier cualidad espiritual. La palabra nos está hablando en el pasaje que les dijo, vayan y busquen 7 hombres con estas cualidades, que tengan un buen testimonio, que su vida sea congruente, íntegra con la fe que estamos profesando, que sean llenos del Espíritu y de sabiduría. Fíjate cómo se estaban enfocando más en estas cualidades que en cualquier otra cosa. Quiero leerte el pasaje, dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Dijimos en el primer punto que ¿quién fue quien identificó la necesidad que había? Los mismos creyentes. Y ahora, los apóstoles, ¿a quién están mandando ejecutar la solución? A los mismos creyentes. A los mismos creyentes. Y eso es notable. Algo que me encantó de esta parte fue cómo los apóstoles no confiaban en sus fuerzas, en ellos ser los protagonistas en resolver todo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ellos delegaron y confiaron ¿en quién? En que el Espíritu Santo también moraba en los creyentes. A mí eso me habla de demasiada humildad. El hecho de no querer hacer ellos todo o abarcar todo, sino confiar en que el mismo Espíritu Santo, que los había capacitado a ellos, a Pedro, para levantarse y dar ese sermón que convirtió a tantas personas al Evangelio, no confió en él porque él sabía que el poder no venía de él. Sabía que venía de Cristo. Sabía que venía del Espíritu Santo morar en él. Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que para barrer el auditorio, ¿tengo que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tengo que tener sabiduría? ¿Tengo que tener buen testimonio? Eso dice la palabra. Y es que a veces nos equivocamos pensando que hay tipos de servicio que son menores a otros. El tipo de servicio que no sea expuesto o tan visual no significa que sea menos importante. Todo lo contrario, porque no lo estamos haciendo para los hombres. Estos creyentes no estaban sirviendo para tener contentos a los apóstoles. ¿Ellos qué estaban reconociendo? Estaban reconociendo la autoridad del Espíritu Santo en los apóstoles. Ellos sabían y estaban viendo no a las personas, aunque se sujetaban a las personas, su foco estaba en el Espíritu Santo. Ellos vieron los milagros, conocieron
Estaban viendo todas estas cosas que el Señor estaba haciendo. Cuando tenemos las tareas ministeriales bien delegadas, evitamos tener líderes sobrecargados en cada área. Nosotros actualmente somos promedio 390 personas cada domingo. ¿Quieren saber cuál es el número de personas que sirve? No lo tengo, así que... Pero me imagino que es mucho menor que el promedio. Y esto no te lo quiero decir como para que vengan y motivarlos y emocionarlos a que ahora sirvan. No, porque no es el foco. El foco es qué está pasando en nuestro corazón, cómo estamos aferrándonos y conociendo cada vez más del Evangelio, porque eso es lo que produce que nosotros, nuestro tipo de servicio, no sea en nuestras fuerzas, sino reflejando a Cristo. Y eso determina la unidad también de la iglesia. Los apóstoles reconocieron esas necesidades que tenían de distribuir, de delegar esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay necesidades prácticas que no tienen por qué comprometer la palabra de Dios. No somos 400 personas, 390, para poder repartirnos todas las necesidades de la iglesia. Y repito, cuando hablo de iglesia, hablo de personas. Unas pequeñas personas no pueden abarcar todo, que fue lo que les estaba pasando a estos apóstoles. Por eso ellos delegaron, confiaron en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en las personas, porque el pilar de la congregación tiene que ser precisamente lo que hablaba el pasaje, la oración y centrarse en la palabra de Dios. Porque gracias a eso, el día de hoy podemos ser una iglesia cristocéntrica, que cada reunión, cada evento, cada cosa que hacemos, cada servicio, es cristocéntrico. Cristo tiene que estar en el centro, Cristo tiene que ser el exaltado. No los métodos, no las formas, no el tipo de alabanza y adoración. Cristo tiene que ser exaltado en todas las cosas. Pero eso, que nosotros seamos una iglesia cristocéntrica, no significa que no atendamos necesidades prácticas. ¿Ven el equilibrio? ¿Ven que no es por atender la parte ministerial, todo lo práctico lo desecho y no es importante? Por eso delegamos en personas. La búsqueda de personas que son llenas del Espíritu, que abundan en sabiduría y que tienen buen testimonio es clave. Y la pregunta es para ti. La pregunta es para mí. ¿Estamos siendo, número uno, personas que están buscando personas fieles que reflejen el Evangelio de Cristo? Más aún, ¿estamos siendo nosotros esas personas que la gente alrededor pueda decir, hey, esta persona tiene estas características que estaban buscando los apóstoles para servir? Esto nos debe de hacer meditar, de pensar, ¿qué tipo de testimonio estoy dando para los que me rodean? Porque esa sabiduría que estamos buscando no es una sabiduría de conocimiento personal, terrenal. Estamos buscando la sabiduría que viene de conocer a Cristo. Por eso quiero animarte. ¿Cómo está nuestra vida diaria? ¿Cómo está nuestro tiempo con la palabra? ¿Qué tan expuestos estamos en las Escrituras, en conocer más de Cristo? Porque ¿cómo voy a reflejar a Cristo en mi servicio si no conozco a Cristo? Es imposible. Ahí es donde muchas veces terminamos sirviendo en nuestras fuerzas, donde se vuelve pesado, donde se vuelve una carga. Pero cuando nosotros servimos por medio del Espíritu Santo, es fácil, es ligero. El yugo es ligero. Por eso quiero animarte a que puedas examinar en tu vida, porque el servicio efectivo requiere sabiduría espiritual, pero también ese testimonio íntegro. Jesús no solamente sirvió con acciones prácticas, sino que también impartía testimonio, sabiduría. Y no sé si ya vieron la serie de The Chosen, me parece que fue en la primera temporada, que hubo una escena que me impactó porque según yo estaba cansado. Según yo me había cansado. ¿Y qué pasó? En la escena estaba Jesús en una tienda, en un lugar, con una fila enorme de personas
que traían todas sus necesidades para que fueran resueltas por él. Y en esta escena me gustó muchísimo porque algo me conectó cuando vi a Cristo, bueno, el actor, que regresaba todo temblando, cansado de tanto servir, de todo el día estar atendiendo gente. Estaba destrozado del cansancio. ¿Y qué fue lo que se encontró en el campamento? A los discípulos discutiendo de quién era el mejor, de quién tenía la razón. Y en lugar de que los discípulos fueran a servirlo, hey, Cristo, Jesús, has cuidado de todas estas personas, déjanos atenderte. Fue estar viendo por sí mismos, ensimismados. El servicio no solo es una acción, tiene que ver directamente con cómo está nuestro corazón. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu corazón en este día respecto al tema del servicio? Porque te repito, no hablo de un servicio que es aquí en la iglesia, en estas 4 paredes, sino el tú estás reflejando el ser servicial. Como tercer punto, tenemos que cuando obedecemos y nos sometemos a Cristo, hay unidad y multiplicación. Dice el versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Quiero hacer una pausa ahí. ¿Te estás dando cuenta de lo que la palabra dice? Dice, lo propuesto por los apóstoles tuvo la aprobación de toda la congregación. Ellos estaban en el paraíso. Imagínate tener la aprobación de toda la congregación en una decisión cuando estaban siendo 8,000, 9,000, 10,000 personas, ya no sé cuántas estaban en la multiplicación. Tan solo si aquí va y se subiera y dijera, estamos pensando en pasar el servicio a la tarde. Muchos van a decir, no, a la hora del partido no. Imagínate este número de personas en unidad, llenas del Espíritu Santo, estando de acuerdo todos unánimes. Pero no solamente veo la unidad, sino cómo ellos estaban sometiendo a la autoridad del Espíritu Santo en estos hombres. Las personas estaban viviendo en comunidad. No estaban cada quien velando por lo suyo. Estaban conociendo las necesidades, los problemas que había. Y fue porque estaban conociéndolos que pudieron decir, hey, hay 7 personas. 7 personas que están aquí, que cumplen con esos requisitos. Podemos ver cómo la obra de Dios en la iglesia avanzaba y crecía en unidad, en amor, pero también en estructura. Deberíamos ver los problemas del crecimiento no como algo malo, sino como una verdadera oportunidad de reflejar a Cristo, de reflejar esta transformación, porque recordemos que estaba el reino de los cielos trayendo esta idea opuesta a lo que la naturaleza de nosotros tiene en el mundo. ¿Para quién es natural ser generoso? No es natural nosotros querer servir a los demás. No es natural. Pero esto es lo que trajo Cristo. El reino de los cielos ha llegado. Y vemos el cumplimiento con el Espíritu Santo capacitando a las personas para que pudieran tener ese mandato cumplido. Que nuestro servicio no solo sea un acto de caridad, sino una expresión de nuestra fe. Porque a veces podemos tener y guardarnos en una identidad de servir y pensar que eso nos va a hacer más santos, o que si sirvo más voy a estar más cerca de Dios. Te repito, no se trata del servicio, sino de tu vida guardada en Cristo, y que la consecuencia sea amar a los demás, servir a los demás. Servicio fiel no solo suple necesidades, sino que lleva también bendición. Y no sé ustedes, pero yo cuando veo que gente está sirviendo a otras personas, aunque no tiene nada que ver conmigo, no sabes cómo me llena de bendición, de ver la obra del Evangelio obrando en la persona.
transformando. Algo que naturalmente no se le daba a la persona, ver cómo por el Espíritu Santo ahora lo está haciendo. Y ya no es el foco la persona, sino ahora es el foco la obra de Cristo y por ende servir a los demás. El servicio de personas fieles que reflejan a Cristo fortalece la iglesia en unidad. Por eso el día de hoy, amada iglesia, quiero animarte a que si ya dijimos, si sabemos, si conocemos que el mismo Espíritu Santo, el mismo poder que hizo todas estas cosas en la iglesia primitiva de los primeros años, es el mismo que está morando en nosotros, ¿cómo tendríamos que vernos como creyentes? ¿Cómo se vería un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo comprometido, conociendo esto? Felices, gozosos, ya no pensando en mi aflicción, en mi problema, en mi situación. ¿Quién tiene cuidado personal de mí? Dios. Y si estamos diciendo que el Dios Todopoderoso tiene cuidado personal de mí, no necesita que yo me enfoque en mí mismo. Por lo que he recibido de gracia, ahora yo lo puedo dar de gracia. Así como el Padre me ama, así yo los amo a ustedes, dice Jesús en Juan 15, y dice, así ustedes amen a todos los demás. Muy diferente cuando vemos el servir a los demás ligado con el amor, con el amar a los demás. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Señor, qué lindo es llegar a tu palabra y ser tan confrontados, llegar a tu palabra y ser iluminados al ver nuestro pecado y que realmente a veces no dependemos del Espíritu Santo y terminamos haciendo las cosas en nuestras obras, Señor. Pero qué delicia es saber que tu gracia es más abundante, que cubre todo pecado, que cubre toda situación para los que hemos puesto nuestra fe absoluta en Cristo Jesús. Padre, gracias porque vemos en el testimonio de muchas personas cómo se ve ese parteaguas, ese antes y después, de personas que vivíamos para nuestros propósitos, para nuestros deleites, para nuestros placeres, y que ahora tu Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros para poder parecernos cada vez más a Cristo y menos a lo que éramos antes, Señor. Padre, ayúdanos a que seamos una iglesia como la iglesia primitiva, buscando tener ese corazón de amor, de servicio, de generosidad, porque esa es la cultura del reino que impacta al mundo. La creación, Señor, están esperando que los hijos de Dios se levanten y que muestren este reino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.